Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés. Y en este nuevo video tutorial voy a responder la pregunta de un conjunto de personas que me hicieron en la caja de comentarios del video de cómo comparar dos listas en Excel, la fórmula que siempre debes recordar, en donde me preguntan cómo poder hacer una función o cómo poder hacer una fórmula que podamos convertir en una función de tal manera de comparar dos listas de manera automática dentro de Excel, simplemente con pasarle los valores de cada una de esas listas. Pues bien, vamos a dar respuesta con este video tutorial que espero no me salga muy largo y espero demostrártelo con todo el cariño, obviamente esforzándome, para que entiendas cada una de las expresiones o fórmulas que vamos a construir con el fin de que tú mismo lo puedas implementar el día de hoy dentro de tu versión de Excel. Obviamente en el futuro esto lo va a tener todo el mundo, así que no va a haber ningún problema en cuanto a las versiones de Excel que nosotros tengamos. Quiero que imagines que tengo este libro, fíjate, en donde yo tengo dos columnas, una columna llamada lista número 1 y una segunda columna llamada lista número 2. La lista número 1, si yo bajo obviamente y hacia abajo, voy a encontrar un montón de valores alfanuméricos, específicamente 164 menos la cabecera, 162 registros, vamos a verlos, y 162 registros, porque tenemos un espacio en blanco acá, en donde contenemos códigos alfanuméricos, es decir, letras y números, y aquí en la lista número 2 tenemos aproximadamente 130 registros también con códigos alfanuméricos. Y la idea es crear una fórmula que podamos convertir en una función dentro de Excel que corra la comparación por nosotros mismos de manera automática, de tal modo de que en una columna, por ejemplo, me saque los valores combinados entre ambas listas. En la siguiente columna me saque los valores únicos de la lista número 1 que no se encuentran dentro de la lista número 2. Y en la columna número 3 que me saque los valores únicos de la lista número 2 que no se encuentren en la lista número 1. Obviamente una comparación full que podamos hacer dentro de las dos listas. ¿Cómo podemos nosotros escribir esta fórmula? Vamos a arrancar inicialmente con la función let. Esta función es muy bonita porque nos permite a nosotros crear valores asignándoselos a nombres, en donde posteriormente y a lo último en la función let podemos hacer un mega cálculo que nos permita ahorrar espacio dentro de las fórmulas que nosotros creamos dentro de Excel. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a crear un nombre que se llame cabecera. Es decir, voy a configurar el nombre que va a armar la cabecera del resultado de la fórmula o bien la función tal cual como nosotros la podamos construir, y voy a utilizar a la función apilar en horizontal que me va a permitir apilar matrices de valores, no importa el tamaño, de manera horizontal como si fuera una barriguita para crear nuestra cabecera. Entonces en el primer campo yo voy a crear el valor de la palabra, o voy a colocar el valor de la palabra combinados para especificar la columna o el campo de los valores combinados entre ambas listas. En el segundo voy a utilizar la palabra únicos, pero lo voy a escribir con mayúscula el primero, únicos, en la lista número 1 para especificar los valores únicos que se encuentren, valga la redundancia, únicos en la lista número 1 y que no se encuentren en la lista número 2. Y en el campo número 3 voy a colocar únicos, voy a poner únicos de la lista número 2 y cierro con un par de comitas y cierro a la función apilar en horizontal. Fíjate que si yo imprimo en el cálculo de la función let, como si ya fuese a imprimir o si ya fuese a evaluar a la función let, imprimo la cabecera o coloco el nombre de cabecera, estoy creando efectivamente los tres campos que requiero, es decir, los combinados, los de la lista número 1 y los de la lista número 2, únicos de L1 y únicos de L2. Perfecto, ¿qué vamos a hacer a continuación? Seguir construyendo nuestra fórmula. ¿Qué voy a hacer en el segundo nombre o nombre número 2? Voy a crear los valores que van a ir en el campo de los combinados. Entonces voy a poner un nombre que se llame combinados, tal cual. Esto ya es un nombre, no está dentro de comillas, así que no va a ser el nombre de un campo. Y lo voy a asociar con un valor
en donde utilicemos la función coincidir en X. ¿Qué hace la función coincidir en X? Muy sencillo, leamos la ayuda. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Es decir, si un elemento se encuentra dentro de otra matriz, entonces él me dice la posición que ocupa el elemento que yo estoy buscando dentro de la matriz o lista número 2. Por tanto, la función coincidir, le voy a decir en el valor buscado, por favor, toma los elementos de la lista número 1, bajo con control shift hacia abajo, me regreso con control backspace o control retroceso, le voy a dar una coma y en la matriz de búsqueda le voy a pasar la lista número 2. Esto con el fin de poder imprimir los números que representan las posiciones de los valores que se encuentren en la lista número 1 dentro de la lista número 2. La función coincidir en X ya busca de manera exacta, por tanto yo no tengo que especificar en el tercer argumento el tipo de coincidencia que requiero, porque como lo quiero de manera exacta, él por default ya lo tiene, entonces yo simplemente utilizo el primer argumento que son los datos de la lista número 1 y en el segundo argumento los datos de la lista número 2. Fíjate ahora que si yo intento imprimir en el cálculo, en este caso de la función let, como si ya la fuese a evaluar, el valor de la palabra o el valor del nombre combinado, si evalúo con enter, lo que voy a obtener es una matriz que va a tener el mismo tamaño. Fíjate, lo estoy evaluando en la cabecera, entonces va a tener el mismo tamaño que la matriz número 1 o el valor de la lista número 1, con un montón de errores y un montón de valores numéricos. Se desfasa en 1 porque aquí estoy teniendo en cuenta la cabecera y aquí ya estoy evaluando la fórmula. ¿Listo? Entonces, la idea de esto es que me permita a mí poder identificar con valores numéricos, tal cual como tú lo estás viendo aquí, fíjate, las posiciones de estos elementos en donde se encuentran en la matriz número 2. En pocas palabras, necesito recuperar cuáles son los elementos que están devolviendo un valor numérico que identifican un valor de la lista número 1 que efectivamente se encuentra dentro de la lista número 2. Y listo, el resto de elementos no me interesan porque voy a imprimir hasta ahora los combinados. Entonces me ubico acá y lo que voy a hacer es utilizar a la función filtrar dentro del nombre combinados, es decir, voy a envolver o a seguir envolviendo a la función coincidir en X para que se asocie dentro de la palabra combinados o se asocie al nombre de combinados. Para ello voy a utilizar a la función filtrar. Fíjate, muy sencillo. ¿Qué hace la función filtrar? Como todo el mundo ya sabe, filtra elementos de una matriz en donde si en el argumento include o segundo argumento el valor se evalúa como un true o un verdadero, saca el elemento de la matriz y lo devuelve como resultado. Entonces en la función filtrar, en el primer argumento denominado array, yo voy a pasar los valores de la lista número 1, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, pongo una coma y en el argumento include voy a evaluar cuáles de esos valores devuelven efectivamente un número. Es decir, envuelvo a la función coincidir X, perdón, con la función isNúmero para detectar mediante un valor de true o un valor de verdadero aquellos valores que encontraron una posición dentro de la matriz número 2 para detectar los valores que se encuentran combinados. Y eso es todo. En caso de que no exista un valor en combinación entre ambas listas, pues simplemente yo voy a colocar no hay combinados. Pongo así, mira, no combinados o lo que tú quieras poner y cierro como un par de comitas porque es una cadena de texto y listo. De momento, si yo imprimo el valor de la palabra combinados, voy a darle un al enter y coloco acá, mira, combinados, perdón, coloco combinados, tabular, cierro la función let. Fíjate que ella me está imprimiendo los valores de la lista número 1 y número 2 que se encuentran combinados entre ellas. Estos son los valores que se encuentran combinados. Perfecto, ya lo tenemos. Vamos ahora a crear el cálculo o vamos ahora a crear la fórmula que tenga en este caso los valores únicos de la lista número 1. Entonces para ello voy a crear un nuevo nombre que se llame únicos de la lista número 1 o únicos L1
y voy a utilizar del mismo modo a la función coincidir en X. En este caso, esta función es la que vamos a utilizar frecuentemente para detectar las posiciones de una matriz dentro de otra. Entonces, en el valor buscado voy a tomar los valores nuevamente de la lista número 1, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y posteriormente en la matriz de búsqueda ya no voy a utilizar la lista número 2, utilizo los valores que están arrojando los combinados o las combinaciones que estoy obteniendo en el nombre anterior, es decir, en el nombre llamado combinados, que es la lista que se está imprimiendo en este lugar. Entonces vengo y la utilizo y coloco combinados, cierro, y él hace exactamente esa comparación. Fíjate ahora que si yo intento imprimir el valor de únicos en la lista número 1, entonces él está detectando bajo el mismo tamaño de la lista número 1 las posiciones de los registros que se encuentran combinados entre la lista combinados que van dentro de las dos con la lista número 1. Pero lo que aquí me interesa en este caso es detectar los errores de ND, que son los que no se encuentran. Entonces, fíjate que la matriz va a tener el mismo tamaño. Si yo bajo con el teclado, voy a colocar aquí escape, control shift hacia abajo o control hacia abajo, fíjate que la matriz va a tener el mismo tamaño. Entonces va a ser muy simple poder detectar con un valor o con otra función, por ejemplo, ese error, cuáles son los valores de error y pasarlas dentro de la función filtrar. Voy a borrar aquí a este únicos y voy a envolver a esta función coincidir X dentro de la función filtrar, y en el array voy a decirle por favor filtrame estos elementos de esta matriz que equivalen a la lista número 1, en donde el valor que me devuelva la función coincidir X se evalúe como un error. Fíjate que la función error comprueba si un valor es un error y devuelve un true o bien devuelve un false. Entonces el valor de true es el que va a sacar la función filtrar. Por tanto, si yo vengo y encierro, en este caso, a la función coincidir en X con la función error, estoy devolviendo para cada valor de error que identifica los valores únicos en lista número 1 que no están combinados en lista número 2, entonces yo los puedo sacar mediante el uso de la función filtrar. En caso de que no lleguen a haber valores únicos en la lista número 1 que no existan, porque todos están combinados entre ambas listas, entonces con la función filtrar voy a colocar dentro de una cadena de texto, dentro de un par de comitas, no únicos en lista 1, y cierro las comitas, luego cierro la función filtrar y listo, le voy a dar una enter y ya lo vamos a imprimir para no demorar mucho este tutorial. Y luego, ¿qué voy a hacer? Pues voy a utilizar un nuevo nombre que se llame únicos L2, que me va a detectar los valores únicos dentro de la lista número 2, y voy a utilizar del mismo modo a la función filtrar, pero esta vez en el argumento llamado array. Yo no voy a pasar la lista número 1, voy a pasar la lista número 2, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y luego envuelvo mediante el uso de la función isError el resultado de una función coincidir X que compare directamente los valores de la lista número 2, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, con el nombre llamado combinados del paso número 1 o el paso de filtro número 1 que está detectando los registros combinados, y listo, envuelvo a la función coincidir en X en la función isError, y luego en caso de que no existan voy a colocar no únicos en la lista número 2 y cierro. Y ahora en el cálculo de la función LED, ahora sí me la voy a jugar. Voy a utilizar a una función llamada apilar en vertical para que me apile la cabecera, y luego en la parte de los datos donde va a ir lo más importante que son los valores, voy a utilizar una función apilar en horizontal que me permita apilar el valor del nombre llamado combinados, el valor del nombre llamado únicos en lista número 1 y únicos en lista número 2. Fíjate, si yo cierro la función apilar en horizontal y luego cierro la función apilar en vertical y cierro la función LED y evalúo con un enter, estoy obteniendo como por arte de magia, fíjate, cada uno de los valores concernientes a los combinados únicos en lista 1 y únicos en lista 2. Pero ¿qué sucede? Que los valores en una matriz pueden ser más grandes que los de las otras dos matrices. Entonces, para compensar, la fórmula va a rellenar con errores de ND, perdón, va a rellenar con valores de ND cada uno de los espacios
digamos como que encuentran nulos como resultado de la fórmula. ¿Cómo hacemos para corregir esto nosotros? Pues muy sencillo, mira. Utilizamos a la función si.error dentro del cálculo de la función let. Utilizamos a si.error y le decimos, en caso de que la función apilar devuelva un error, lo que nosotros vamos a imprimir es un vacío mediante un par de comitas. Le voy a colocar aquí coma, un par de comitas, y luego cierro nuevamente la función let, evalúo con enter, y como por arte de magia, fíjate que se van todos los valores de error y ya tengo los valores resultantes de esta fórmula, que es bastante simple de entender. Voy a tomar los valores de la cabecera, le voy a colocar por ejemplo este color que me gusta bastante, le voy a colocar aquí blanco en negrita y luego voy a venir aquí a más bordes y voy a tomar un borde oscuro, le voy a dar aquí el borde hacia abajo y fíjate que ya tengo los valores que se encuentran combinados entre ambas listas, que serían estos elementos, los únicos que se encuentran dentro de lista número 1, que serían todos estos, y los valores únicos en lista número 2, que serían todos estos. Entonces ya lo tendría allí el resultado. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para crear una expresión de función mediante el uso, de lambda que me permita consumir esta fórmula? Justo esta fórmula que nosotros acabamos de crear. Es muy simple, fíjate, la voy a copiar con control C, me voy a escapar de ella y aquí la voy a evaluar mediante el uso de la función lambda. Y voy a crear el parámetro número 1, que serían los valores de la lista número 1, le voy a poner así lista número 1, y luego lista número 2 le voy a dar una coma y en el cálculo de lambda voy a pegar la expresión de la función let y le quito el símbolo de igual para que se evalúe. Y luego vengo y cierro acá a la función, en este caso lambda, para crear una nueva expresión, y lo único que yo necesito hacer es cambiar el valor del nombre lista 1 por todos los valores que se encuentren dentro del rango de la columna B. Entonces vengo y quito aquí, mira, los valores del rango de la columna B y coloco lista número 1. Lo mismo hago acá, vengo y quito el rango de la columna B y pongo el valor de lista número 1. Lo mismo vengo para acá y coloco el valor de la lista número 1. Y lo mismo para acá y pongo el valor de la lista número 1 y luego en donde dice D, que serían los valores de la lista número 2, pues simplemente reemplazo por el nombre de la lista número 2, luego también hago lo mismo, coloco lista número 2 y por último este otro rango le pongo lista número 2 y listo. Nuestra expresión de función ya quedó armada, pusimos todos los valores en función de dos nombres que va a entrar o que el usuario va a introducir dentro de la fórmula o bien dentro de la función. Entonces voy a copiar esto con control C y luego me voy a escapar. No pasa nada, lo tengo en el portapapeles. Vengo aquí a fórmulas, administrador de nombres y voy a crear un nuevo nombre. Por ejemplo, ya había creado uno, entonces voy a poner comparar. En este caso, dos listas, lo voy a poner así y luego aquí en donde dice se refiere a, voy a pegar toda la expresión con control B y luego le voy a dar clic en el comando aceptar, luego le voy a dar clic en el comando cerrar y fíjate ahora que si yo llamo mediante el símbolo de igual a la función llamada comparar dos listas, él me va a pedir la lista número 1, entonces yo vengo y se la paso. Control Shift hacia abajo, luego le doy una coma, me dice dame la lista número 2, Control Shift hacia abajo y le voy a dar un Enter y tengo exactamente lo mismo. Voy a copiar aquí el formato mediante la escobita y lo voy a pegar acá y fíjate, y de hecho le voy a cambiar acá el color para que lo tengamos en cuenta que este rojito es el que sale mediante el uso de una sencilla función que se llama comparar dos listas, que está asumiendo el valor de la lista número 1, el de la lista número 2 y la expresión que creamos aquí hace la lógica y extrae cada uno de los valores, fíjate que son exactamente iguales, para poder detectar los valores que se encuentran combinados en ambas listas, los que se encuentran únicos en la lista número 1, que sería un left join, y los únicos en la lista número 2, que sería un right join. La fórmula definitiva que tú debes recordar en cualquier versión de Excel, obviamente que cuente con estas funciones, sería esta. Muy rápido, muy sencillo, la puedes utilizar en implementación con el uso de la función lambda para convertirla en una función de tal manera de que simplemente pases los valores de las listas y la fórmula y la lógica haga todo el trabajo pesado.
Bien, mis amigos, espero que este video tutorial les haya gustado, de verdad, mil disculpas allí por la bulla, mil disculpas por mis errores al momento de pronunciar y por atorarme allí. Lo que pasa es que grabar un video tutorial es complicado, uno al día es complicado, la garganta ya literalmente a veces no da para más, así que pues bueno, toca con lo que hay, le sigo dando y pedirles disculpas por los errores producidos en el audio de este video. En agradecimiento a todos ustedes por darle like al video, por dar un comentario, ya sea positivo o constructivo, y por observar los materiales o por observar todo el conjunto de videos del canal cada vez que se van publicando. De corazón, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. A todos los miembros del canal, muchísimas gracias también por aportar parte de su dinero o aportar económicamente al proyecto para seguir llevando videotutoriales gratuitos a todas las personas interesadas en aprender Excel a lo largo y ancho de este mundo, para que sigamos mejorando nuestras habilidades en torno a esta aplicación que nos permitan ser mucho mejores en el trabajo, más productivos, más eficientes, pero desde luego transformando los datos en información útil que nos permitan tomar siempre excelentes decisiones. Un abrazo cordial desde la distancia, mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.